¿Qué es el IPN? Quédense conmigo que en un momento les cuento. El Instituto Politécnico Nacional, o también conocido como IPN, es un instituto público tanto de investigación como de educación y se reparte en tres principales niveles, el cual es el medio superior, superior y el posgrado. El IPN también es una de las escuelas más antiguas de nuestro México, puesto que fue creada alrededor de 1936 durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río. Pero bueno, vayamos a conocer un poco más de su historia. En 1932 surgió una idea sobre estructurar un sistema de enseñanza técnica, en el cual participó el licenciado Narciso Basol y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. Estos propusieron un proyecto de enseñanza, pero no sería hasta 1936, donde el actual senador Juan de Dios Batis y el actual presidente Lázaro Cárdenas llevarían a cabo esta propuesta, y viéndose así el resultado del Instituto Politécnico Nacional. Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo, además como un espacio de igualdad para aquellos de sectores menos favorecidos. Esto nos llevaría a tener un México más industrializado, o al menos eso era lo que pensaban aquellos fundadores. Ahora les explicaré un poco más sobre los antecedentes del instituto, puesto que tuvieron que pasar muchísimas cosas para que se lograra ese proyecto. Los antecedentes se remontan hasta 1843, con la creación de la Escuela de Artes y Oficios. En 1845 comenzó la creación de la Escuela de Comercio. En 1857 se creó la Escuela de Agricultura y Veterinaria. El 10 de diciembre de 1867, por creación y decreto del presidente Benito Juárez, se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Varones. En 1883 aumenta el número de profesiones en el Colegio de Minería. En 1890, la creación de una escuela práctica para maquinistas. A partir de la Revolución en 1910, se establecieron carreras de formación técnica y profesional en la antigua Escuela Nacional de Artes y Oficios para Varones. Se modificó el plan de estudios de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Se creó la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, ahora la Facultad de Química de la UNAM. En 1920 a 1924 se creó la Secretaría de Educación Pública, en sustitución de la Secretaría de Instrucción Pública,
que impulsaría la educación técnica. La creación de la Escuela Técnica de Maestros Constructores, luego de convertirla en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. A mediados de 1923 se organizó el Instituto Técnico Industrial, que comenzó a funcionar en 1924, en la preparación del personal obrero y técnico especializado. En 1931 ocurrió el establecimiento de la Escuela Politécnica y de la Escuela Preparatoria Técnica, establecimiento de diversas escuelas especializadas de estudios técnicos superiores. En 1932, el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, planeó la necesidad de organizar un sistema de enseñanza técnica, propuestas a las que se unieron los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. En 1940, la Ley Orgánica de Educación Pública establece que debe impulsarse con los cursos de posgrado e investigación científica. Los colores. Los colores del Instituto Politécnico Nacional son el guinda y el blanco, y al igual que la mascota y el huelum, se le deben al fútbol americano. En 1937, y con un año jugando en el torneo, el equipo realizó una votación para decidir sus colores institucionales. La mayoría de los jugadores estudiaban en la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA, y de todas las escuelas técnicas que conformaron el Politécnico, esta era la más antigua, así es que sus jugadores ganaron la votación. La ESCA portaba los colores guinda y blanco en su uniforme, por lo que se decidió fueran para el equipo recién creado del IPN. La primera ocasión en que se usaron estos colores fue el 6 de marzo de 1937, cuando se enfrentaron, en categoría intermedia, a los Osos de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 de San Ildefonso, duelo que se disputó en el desaparecido Estadio Nacional. La mascota. Es costumbre que las instituciones de educación superior, y particularmente sus equipos deportivos, escojan una mascota. La del instituto es, casi desde sus inicios, un burro blanco. Existen varias versiones de esta historia. La más antigua nos cuenta que en 1936, en los llanos del casco de la ex hacienda de Santo Tomás, donde estaba ubicado el Instituto Técnico Industrial, apareció una burrita parda, que había sido olvidada por el vigilante de los terrenos, entregados para iniciar la construcción del IPN. Se dice que al establecer los límites del terreno, donado al Politécnico a mediados de los años 30 del siglo pasado, quedó encerrada esta burrita. Al ser descubierta por los estudiantes e integrantes del primer equipo de fútbol americano, la tomaron como su mascota. Con el paso de los años, la burrita parda se convirtió en burro y blanco, y en uno de los símbolos del Politécnico, fundamentalmente en el ámbito deportivo. La porra. El fútbol americano es un legado de las escuelas técnicas al Politécnico y ha dejado profunda huella entre sus seguidores, quienes han entonado diferentes porras, siendo el huelum el que permanece como grito de guerra y de fiesta en todos los eventos. Su autor, Víctor Chambón Burgoa, integrante del primer equipo de fútbol americano del IPN y estudiante también de la ESCA, muchos años después hizo el siguiente relato. En 1937, al saber que había hecho algunas canciones que cantábamos los jugadores del fútbol americano del IPN, se acercó a mí un grupo de muchachos y muchachas que estaban iniciando el primer núcleo de directores de la porra del Politécnico. Ahora bien, en el Poli, la palabra para reunir a los estudiantes era huelga. Basado en esto, sugerí que se utilizara la palabra huelum. Además, decidimos que no se utilizara la palabra ra, porque ya estaba en el Goya y era una palabra que las porras usaban casi en todos los Estados Unidos. Por otro lado, una muchacha hizo el comentario de que el Poli era la gloria. Otra persona insistía que la porra debía ser de mucho pegue y como consecuencia natural brotó la cachiporra. El escudo. En 1945, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos emitió una convocatoria para diseñar el emblema que representara al instituto. El ganador fue el alumno Armando López Fonseca. Este primer escudo se usó hasta que en 1948 se definió la versión actual. Los elementos que lo conforman son los mismos, pero más estilizados y representan las áreas de conocimiento que se imparten en el instituto.
Arriba, del lado izquierdo, un edificio que simboliza la arquitectura, la ingeniería civil y las ramas que de ella se derivan. Un engrane que caracteriza la ingeniería mecánica y áreas afines representando las ciencias físico-matemáticas. Al centro, un matraz bordeado por una serpiente simbolizando a las ciencias médico-biológicas y químicas. Más arriba, una balanza con los platillos en equilibrio interpretando a las ciencias económicas, sociales y administrativas. Y por último, en la parte superior derecha de estos elementos, las siglas IPN del portón de acceso al casco de Santo Tomás, coronando los elementos que conforman el escudo. Sus colores son blanco y negro o guinda y blanco. El lema. El primer antecedente del lema institucional es la carta que el estudiante Bonifacio Blanco Matas le envía al presidente Lázaro Cárdenas el 1 de febrero de 1936, solicitándole la creación del Museo Tecnológico Nacional Revolución, cuyo lema sea precisamente la técnica al servicio de la patria. En 1937, y con motivo del primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos, el estudiante Jesús Robles Martínez fue electo presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET. Propuso que se utilizara como consigna en todas sus propuestas la frase «la técnica al servicio de una patria mejor». En 1945, los nuevos dirigentes de la FENET la abreviaron y quedó como la conocemos actualmente, la técnica al servicio de la patria. Las autoridades del Politécnico, al considerar que esta consigna estudiantil enmarcaba los objetivos del propio instituto y para obtener mayor identidad con la comunidad estudiantil de ese momento, la eligieron como lema de nuestra institución. El himno. Durante los primeros años después de la fundación del Politécnico, se crearon himnos, cantos y porras para el instituto gracias al sentimiento de identidad y pertenencia que empezaba a florecer. Sin embargo, fue hasta los primeros años de la década de los 60 cuando nació su himno institucional. Fue en la gestión del ingeniero Eugenio Méndez Docurro cuando se emitió una convocatoria para crear el himno Politécnico. Correspondió a la maestra y poetisa Carmen de la Fuente ser la ganadora entre más de 100 concursantes. La fuerza y amor a la patria implícitos en su obra le valieron ganar el concurso y ser premiada el 15 de julio de 1961. Posteriormente se convocó a un certamen para ponerle música a la letra del himno del instituto, resultando triunfador el maestro Armando González Domínguez, pianista reconocido, director de orquesta y profesor de enseñanzas musicales de Bellas Artes. El himno fue interpretado por primera vez el 19 de agosto de 1961 por la Orquesta Sinfónica y el Grupo Coral del IPN, en la ceremonia del 25º aniversario del instituto, realizada en la nueva ciudad politécnica de Zacatenco, ante la presencia del presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos. Estos símbolos y los personajes que los crearon son un orgullo para las nuevas generaciones politécnicas y una emotiva parte de la historia del Instituto Politécnico Nacional. El 20 de febrero de 1937, en solemne ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes, se inauguraron por primera vez los cursos del Instituto Politécnico Nacional. El presupuesto inicial para la construcción de las instalaciones fue de 2 millones de pesos, y la obra estuvo a cargo del ingeniero Juan de Dios Batis Paredes. El IPN se formó como una institución integrada por escuelas de diversos campos, que hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ENMH, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ENSB, la Escuela Superior de Comercio y Administración, ESCA, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA, así como un bloque de escuelas del antiguo Instituto Técnico Industrial,
En sus inicios, el IPN también contaba con 6 provocacionales y 4 vocacionales en el Distrito Federal, además de una escuela superior en Río Blanco, Veracruz, y 11 prevocacionales en distintos estados de provincia. De manera peculiar, el IPN surgió sin tener una ley orgánica, y como consecuencia de ello, sin contar con la figura de un director general. Quien asumió esa posición fue Juan de Dios Batis, director del Departamento de Educación Técnica Industrial y Comercial, DETIC. Fue hasta el 20 de febrero de 1937, cuando en una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes, se fundó oficialmente el Instituto Politécnico Nacional. Se designó a Roberto Medellín Hostos como director general. Las instalaciones politécnicas estaban conformadas por diversos edificios, básicamente en el actual centro histórico de la Ciudad de México, así como en el patrimonio politécnico de la ex hacienda del Casco de Santo Tomás. El proyecto inicial apuntaba a desarrollar la infraestructura dentro del Casco de Santo Tomás, plan que pronto se llevaría adelante. El proyecto cardenista proponía el inminente desarrollo industrial del país. Para tales efectos era urgente contar con cuadros tanto de obreros y técnicos vocacionales como profesionistas, que aportaran el capital humano de origen nacional y que generaran el conocimiento para la formación de un México industrializado. Como consecuencia del llamado Proyecto de Educación Socialista, la cobertura inicial estaba claramente orientada a los hijos de trabajadores del campo y la ciudad. Ahora les hablaré un poco sobre su consolidación. Durante la gestión del director general Alejo Peralta y Díaz Ceballos, se dotó de terrenos al IPN, para lo cual se expropiaron los ejidos de Santa María Ticomán y de San Pedro Zacatenco, con extensiones de 203 hectáreas, el primero, y con 43 hectáreas el segundo. En 1958 se iniciaron las obras a lo que hoy en día es la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, y el 19 de marzo de 1959, el propio Adolfo López Mateos, entonces presidente de México, acompañado por el subsecretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, y el entonces director general del IPN, Eugenio Méndez Docurro, inauguraron los primeros centros de edificios en Zacatenco, que fueron ocupados por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA. En 1937, al crearse el Instituto Politécnico Nacional, las diferentes escuelas superiores y vocacionales se encontraban esparcidas en diferentes puntos de la ciudad, por lo que Juan de Dios Batis Paredes logró, gracias al entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, exapropiar esos terrenos. Las escuelas eran entonces la ESIME Zacatenco, la ESC, la ESCA, la ANCB, la ESIT, la ESM, que se juntaron en el primer campus, siendo en Tlalilco y Santo Tomás el centro de la ciudad, conocido popularmente como el Casco de Santo Tomás. Estas instalaciones son las que se convertirían en 1981 en la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas. En la década de 1950 se construyeron diversos edificios en el área de Santo Tomás, los cuales formarían parte de la ciudad politécnica. Sin embargo, se apreció que no serían suficientes para cubrir las necesidades del instituto, que aumentaban rápidamente, por lo que el ingeniero Alejo Peralta Díaz y Ceballos, apoyado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, buscó alternativas de solución y seleccionó la zona de Zacatenco, además, para este proyecto. En 1956, en medio de circunstancias difíciles como una huelga que finalizó con el cierre del internado, se estaban construyendo lo que se le denominó Ciudad Politécnica, en contrapartida a lo que en el Pedregal de San Ángel se llamaba Ciudad Universitaria. Sin embargo, los paralelismos desmerecían mucho en relación con lo que se estaba construyendo en los alrededores del Casco de Santo Tomás, tanto que se le consideraba como una burla. El sismo del 28 de julio de 1957 derrumbó edificios ya construidos en Santo Tomás. Otros sufrieron daños irreparables, por lo que se aceleraron las acciones en Zacatenco. Se exapropiaron terrenos, se planearon las construcciones y se diseñaron los edificios e instalaciones contemplados en el proyecto. En 1958, las obras se iniciaron bajo la coordinación del arquitecto Reinaldo Pérez, quien utilizó sus propios diseños empleando técnicas novedosas en construcción para la época.
como las estructuras de fierro soldadas al tope, entre otras, que le valieron el reconocimiento general y méritos suficientes para la obtención del Premio Nacional de Ciencias y Artes. El 19 de marzo de 1959, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, el secretario de la Educación Pública, Jaime Torres Bodet, y el entonces director general del IPN, Eugenio Méndez Doucorro, inauguraron los 4 primeros edificios construidos en el área de Zacatenco, que fueron ocupados por ESIME y la ESIA. Ese acontecimiento marcó el nacimiento de la unidad profesional Adolfo López Mateos. El licenciado Adolfo López Mateos cumplió su promesa y el día 17 de agosto de 1964 inauguró la unidad profesional con 8 edificios terminados, así como laboratorios ligeros, las oficinas de dirección general, el centro cultural y las áreas deportivas, con lo que pudieron laborar las escuelas de ingeniería y ciencias físico-matemáticos. Bien, pues hasta ahora llevamos mucho aprendido sobre el instituto, pero faltan muchísimas cosas más, puesto que con todos estos acontecimientos el IPN fue ganando popularidad y ya eran varios estudiantes los que querían ingresar a este instituto, por lo que la demanda aumentó y se tuvieron que tomar nuevas acciones para que todos alcanzaran un lugar. Debido a la gran demanda de estudiantes que se tuvo en la década de 1970, se realizaron construcciones para la descentralización del IPN, como la creación del UPIXA, la ICIME Socongo, la ICIME Culhuacán, la ICIA Tecamachalco, la ESCA Tepepan y posteriormente la ICIME Escaposalco. En la década de 1980, unos apartados de la ESIA y ICIME Zacatenco en Ticomán se descentralizaron de estas y se crearon unidades de ESIA Ticomán, ICIME Ticomán y la Escuela de Turismo. UPIBE y UPITA se crearon en la zona de Ticomán. En el 2008, en el Parque Industrial Guanajuato, Puerto Interior, ubicado en el municipio de Saliao Victoria, en el estado de Guanajuato, se creó la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus UPIG, que ofrecería las carreras de Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería Industrial, Ingeniería Farmacéutica e Ingeniería en Biotecnología. Y fue la primera unidad foránea del IPN en su historia. Tiempo después, en el municipio vecino de León, se creó el CECIT 17, que ofrecería carreras técnicas tales como la de técnico en aeronáutica, técnico en sistemas automotrices, técnico en metrología y control de calidad, técnico en alimentos, técnico en administración de empresas y técnico en comercio internacional. Para el 2019, en la ciudad de Zacatecas, iniciaron actividades administrativas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas, UPIS, y posteriormente, en enero de 2010, ingresó la primera generación a 4 carreras: la Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Mecatrónica. En el 2014 se agregó a su oferta educativa la carrera de Ingeniería Metalúrgica, como convenio de CLUSFER. Ese mismo año se autorizó la apertura del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT 18, con la oferta educativa de técnico en sistemas digitales y técnico laboratorista químico. Este gran paso nos ayudó también a tener mejores escuelas y estar con profesores más capacitados. También en este proceso se eliminaron las prevocacionales y solamente se dejaron a las vocacionales, o también llamados Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, o sea, CECIT. A todo esto se creó también el CET, que en su principio fue para personas ya mayores que desearan terminar con su carrera técnica. Yo les explicaré un poco más algunos datos del Politécnico y también un poco más de su cronología, además de su organización a través del paso del tiempo. Quédense que les sigo explicando. A lo largo del tiempo, el IPN ha tenido 28 directores generales, que van desde 1936 hasta la fecha actual de hoy. Varios de estos contribuyeron muchísimo al desarrollo del instituto, algunos otros entorpecieron procesos. Pero bueno, véase así, aquí van los nombres de los directores generales. De 1936, Juan de Dios Batis Paredes.
1937, Roberto Medellín Hostos. 1938-39, Miguel Bernal Paredes. 1939 a 1940, Manuel Cerrillo Valdivia. 40 al 42, Wilfrido Maceu. 43 a 44, José Languardia Núñez. 44-47, Manuel Sandoval Vallarta. 47 al 48, Gustavo Alvarado Pierre. 48 al 50, Alejandro Guillot Schiaffino. 50 al 53, Juan Manuel. 53 al 59, Alejo Peralta. 59 al 62, Eugenio Méndez de Ocurro. 63 al 64, José Antonio Padilla Segura. 65 al 67, Guillermo Maciú Elguerra. 70 al 73, Manuel Zorrilla Caraño. 74 al 76, José Gestrel Valenzuela. 76 al 79, Sergio Viñals Padilla. 79 al 82, Héctor Mayoltiga Domínguez. 82 al 85, Manuel Garza Caballero. 85 al 88, Raúl Telán Ramírez. 88 al 94, Oscar Jofre Velázquez. 94 al 2000, Diorro Guerra Rodríguez. 2000 al 2003, Miguel Ángel Correa Jalzo. 2003 al 2009, José Enrique Villarribera. 2009 al 2014, Yoloxochitl Bustamante Díez. 2014 a 2017, Enrique Fernández Fasnat. 2017 al 2020, Mario Alberto Rodríguez Casas. 2020 a la fecha, Arturo Reyes Sandoval. La oferta educativa que ofrece el instituto a nivel medio superior es de 19 institutos CECIT y de un instituto SET. Estos con 3 ciencias a ofrecer: ciencia físico-matemático, ciencia médico-biológica y ciencias sociales. Todo esto referido a un público de estudiantes diferentes, cada uno con aciertos requeridos para poder entrar tanto a una carrera específica o solamente a un plantel. Obviamente la demanda aumenta en cuanto a las carreras más solicitadas, que casi siempre son ciencias sociales o médico-biológicas. En su mayoría, físico-matemático está requerido en los sectores de mecánica automotriz. Su oferta en nivel superior consta de 32 unidades, tanto en el centro del país como en las afueras del país también. Están concentradas en las siguientes ciencias: ciencias físico-matemático, ciencias médico-biológicas y ciencias administrativas de las ciencias sociales. Todas estas forman un papel muy importante para el instituto, ya que a cualquiera de estas 3 se les asigna un presupuesto. También cuenta con centros de investigación, como el Centro de Biotecnología Genómica, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Centro de Investigación e Innovación de Tecnología, Centro de Investigación de Biotecnología Aplicada, entre otros, tanto estos como dentro y fuera del país. También nos apoyan con centros de apoyo educativo de formas de lenguas extranjeras. Hablando del IPN en la actualidad, se tiene como referencia los hechos históricos, puesto que aún se siguen llevando a cabo varias de las instrucciones de los antiguos procesos. Actualmente, el IPN cuenta con 32 unidades en nivel superior y 19 en nivel medio superior, además de 2 centros de apoyo a lenguas extranjeras, como lo es el CENLEX Zacatenco y CENLEX Santo Tomás. Esto ayuda tanto a la población nacional como a la población extranjera, dícese así, teniendo papeles en el país instruido. El video ha llegado a su fin y les agradezco a ustedes por haberlo visto. También agradezco a mi profesor de humanidades, quien fue el que asignó este trabajo y me hizo conocer mucho sobre mi instituto que yo no sabía. Así que espero haberles ayudado
y hasta pronto.